Buenas tardes. Hoy tengo la presencia de hacer el reporte sobre lo que va a ser un circuito eléctrico en composición mixta con paralelo y con circuito en serie. Primero pasamos un poco a los elementos que se van a utilizar. La resistencia. En electricidad se denomina resistencia la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega de omega. Es, es en honor al físico alemán Gregorio Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. La intensidad de corriente. La corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas con electrones o iones, que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o en un volumen de control. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del conductor. La Al caudal de corriente, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo, se denomina intensidad de corriente eléctrica, simbolizada con I. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en colombios por segundo, unidad que se denomina en amperios, en honor al físico francés André-Marie Ampère. Una corriente eléctrica, puesto se trata de un movimiento de cargas que produce un campo magnético, fenómeno que puede aprovecharse en electroimán. Voltaje. El voltaje eléctrico, también conocido como tensión eléctrica, se expresa en voltios, que se expresan con la letra V, y representa la fuerza con la que los electrones son expulsados a través del conductor. De manera clara y simple, es la presión que impulsa la corriente eléctrica. Es, está presente en innumerables aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los enchufes domésticos que alimentan los electrodomésticos hasta los circuitos avanzados empleados en tecnología médica, telecomunicaciones y automatización industrial. Además, su papel es esencial en sistemas de iluminación, calefacción y dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores. También es parte clave de los sectores como el transporte, particularmente en vehículos eléctricos que dependen de baterías de alto voltaje. En las redes de distribución eléctrica, su regulación es fundamental para garantizar un suministro eficiente y seguro, permitiendo que la energía llegue de manera óptima tanto a hogares como a entornos industriales. Para todo ello existen diferentes tipos de voltaje según su origen y aplicación. Ahora pasaremos con la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la diferencia de potencial V, cosas de volts, la corriente eléctrica representada con I y la resistencia eléctrica representada con R en un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica IC que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial V que aplicamos a los extremos del circuito eléctrico y que inversamente proporciona a la resistencia eléctrica R del conductor, siendo I es igual a V por R. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm, que nació en 1789 y murió en 1854. Esta ley es básica para los circuitos, ya que también se puede correlacionar con bueno,
Serie en paralelo. En el mundo de la electrónica, comprender los distintos tipos de circuitos es esencial para enseñar sistemas eléctricos eficientes y seguros. Un tipo de circuito eléctrico que se utiliza con frecuencia en diversas aplicaciones es el circuito en paralelo. Los circuitos en paralelos tienen características diferentes a los industriales y en dispositivos electrónicos. Este artículo analizará en detalle el significado, las características y las ventajas y desventajas de las fórmulas utilizadas para calcular los circuitos en paralelo. En este caso solo vamos a enfocarnos en lo que es. Un circuito en paralelo es un tipo de circuito eléctrico cuyos componentes se disponen en fila formando una rama entre las fuentes de corriente eléctrica. Es un circuito en paralelo en un circuito en paralelo todos los componentes reciben el mismo voltaje, pero la corriente eléctrica que fluye puede llegar a variar según el valor de la resistencia en cada voltaje, en cada componente. Circuito en serie. Un circuito en serie o circuito de cadena es aquel que puede ofrecer corriente eléctrica en un único camino por el cual fluir y a través del cual alcanzan a todos los terminales conectados de manera sucesiva. Esto es uno después de otro. En los circuitos en serie se suministran a las terminales la misma cantidad de electricidad por la misma intensidad. Esto provee al circuito una resistencia equivalente a la suma de resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de las resistencias individuales. Por ende, a medida de que se añaden terminales, la resistencia del circuito incrementa. Los circuitos en serie son útiles porque permiten acumular la potencia de la red. Es por eso que en ciertos artefactos se emplea un número determinado de baterías para alimentarse, pues así puede alcanzar el voltaje requerido sin necesidad de usar una única batería más potente y costosa. Ahora en circuito mixto, que es la fusión entre el circuito paralelo y el circuito en serie. Las aplicaciones de estos circuitos mixtos son innumerables. En la actualidad los vemos en todas partes. Mejor dicho, vemos los dispositivos que son los resultantes. La superficie, pero no su interior, y es ahí donde está la base de muchos de los dispositivos que utilizamos hoy en nuestro día a día. Por ejemplo, muchos de los aparatos que vemos con bombillas, o la gran mayoría vemos pues de Amitel Technologies, que es interesante conocer qué es un circuito mixto y cuáles son sus principales características. Pues el circuito eléctrico mixto es el complejo resultante entre dos alineaciones de circuitos en serie y circuitos paralelos o en análogo. Las tres conforman los tipos de montaje más habituales en sentido de dispositivos de elementos en circuito. Bueno, ahora en un momento les mostraré lo que fue la creación de la emulación del circuito eléctrico.